agosto 1982, con la novedad de que México estaba básicamente en quiebra. Ahora, date cuenta. El rollo empezó 6 años antes, en 1976, cuando José López Portillo, o Pepillo, como le decía su mamá, llegó a la presidencia. Como veníamos saliendo de un sexenio que acabó pésimo, José López Portillo llegó armado con un superplan para sacar adelante al país. Habría 2 años de recuperación económica, 2 de consolidación y 2 de crecimiento acelerado. Hasta ahí, todo muy bien. Pero resulta que en 1977, México descubrió que tenía un buen de petróleo y además, en esos años, el precio del petróleo iba para arriba porque Europa se andaba atascando de petróleo y en Medio Oriente, que es donde hay más, se la pasaban guerreando. O sea que si antes un barril costaba más o menos $3, México los llegó a vender en 36, 37. Según todo era cuestión de administrar la abundancia. Y, ¿por qué no? El gobierno se puso a construir gasoductos, presas, plantas siderúrgicas, ferrocarriles, refinerías. Y peor aún, el gobierno se puso a gastar como si no hubiera mañana poniendo restaurantes, hoteles, fábricas textiles, de bicicletas, hasta cabarets. Para finales de 1980, el Estado era dueño de 450 empresas y tenía acciones en otras 54. En el 82, el último año de López Portillo, el gasto del gobierno equivalía a 35% de todo lo que se producía en el país. En un solo sexenio, la deuda del gobierno se multiplicó por 3. Pero, pequeño detalle, casi todo esto se pagaba con deuda. Y deuda en dólares. La neta es que en esos años había mucha lana y a los bancos extranjeros les surgía prestarla. Obvio, para ganarle con los intereses, y un país petrolero como México pues era una excelente opción. Solo que no contábamos con un par de relajitos que nos arruinaron la fiesta: los gringos. En 1979, Jimmy Carter designó a Paul Volcker como presidente del Banco Central de Estados Unidos. Y como andaban atorados con la inflación, el vato llegó súper intenso y subió las tasas de interés de madrazo, a 10, a 15 y luego a 20%. Cada vez más deuda externa, con intereses cada vez más altos, y el petróleo con el que según se pagaría la deuda cada vez estaba valiendo menos. Obvio, cuando la gente vio que la cosa en México no pintaba nada bien, quiso deshacerse de sus pesos y cambiarlos por dólares. Acto seguido, el peso se devaluó. Si en el 76 un dólar estaba en 20.22 pesos, en agosto de 1982 llegó a estar en 114. Por eso en agosto, como decíamos, México tuvo que ir a Nueva York a decirle al mundo, en buen mexicano: debo, no niego, pago, no tengo. O sea, estábamos en quiebra. ¿Consecuencias? Un buen. Entre 1976 y 1987, los salarios reales cayeron 40% y la banda se quedó sin comer. Para finales de los años 80, 40% de la población en México estaba debajo de los estándares mínimos nutricionales. Y desde entonces, la gente también se empezó a ir en más al gabacho. El Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos dijo que entre 1983 y 87 capturó 6.4 millones de mexicanos que entraron ilegalmente a Estados Unidos. Pues ahí la tienen, la linda historia de la crisis del 82, para que no se les olvide de dónde venimos.